Recién fueron publicados los reportes 13F, donde podemos ver qué están comprando y vendiendo los superinversionistas. Y el día de hoy quiero hablar acerca de dos superinversionistas que yo admiro bastante, Chris Hohn y Terry Smith. Y sí, de ambos he hablado en el canal porque me encanta ver qué movimientos están haciendo ellos cada trimestre. De ahí podemos aprender bastante, no solo acerca de las estrategias de inversión que ellos nos dicen que tienen, sino de sus acciones y cómo es que piensan en los diferentes o en las diferentes etapas del mercado. Y lo que hizo Chris Hohn es increíble, lo voy a decir, porque tiene un retorno anualizado de 18% en su portafolio. Y dirán, bueno, está dentro de lo que los mejores superinversionistas han logrado, pero no está fuera de lo común. Y ahí es donde está el tema, que él del 2011 para acá tiene más de 20% de retorno anualizado. El tema es que en 2008 su portafolio sufrió bastante y él en 2009 decidió cambiar su estrategia de inversión. Es correcto, en 2008 su portafolio colapsó en un 43%. Incluyendo esa caída de 43% en el 2008 y su cambio de estrategia de inversión en 2009, donde reformula las posiciones que él tenía en su portafolio, ha logrado tener más de 18% de retorno anualizado. Por otra parte, Terry Smith había tenido hasta 2021 un retorno en su portafolio de manera anualizada de más de 18%. Después del colapso del 2022, muchas de sus empresas se vieron muy afectadas, por lo cual ahora promedia aproximadamente un 16% de retorno anualizado. Y confío en que podrá recuperar su marca y que su portafolio no solamente se va a recuperar, sino que va a continuar creciendo. Y para comenzar el video, permítanme mencionarles el cupón de descuento del curso, que estará habilitado únicamente hasta este viernes. Sí, hace más de 2 años que yo no ponía un cupón de descuento para el curso y esta vez solamente está habilitado por una semana y termina el viernes. Entonces este curso con más de 20 horas de contenido, con análisis fundamental, análisis cuantitativo, cualitativo, en el que abordamos puntos contables para entender los reportes financieros de las empresas, este es el momento en el que puedes adquirirlo con un descuento que muy rara vez sucede, pero muchos de ustedes me lo habían estado pidiendo y he visto que están aprovechando el descuento. Entonces, si estaban dudando en tomar un curso de inversión, este puede ser el momento correcto y el curso correcto por el mejor precio posible. Ahora sí, pasemos a hablar acerca de las posiciones y quiero hablar acerca de algunos movimientos de Chris Hohn inicialmente, que él adquirió mucho más en una posición que es Thermo Fisher, y esta empresa se dedica a hacer instrumentos para laboratorios y instrumentos médicos. Entonces no tiene mucha competencia y aquí es donde yo puedo introducir cuál es la estrategia de inversión de Chris Hohn, y es bastante sencilla. Su estrategia de inversión es comprar empresas con enormes moats que puedan cobrar por sus servicios por tener un posicionamiento muy importante en distintos mercados. Y así vamos a ver el desglose de su portafolio y quiero agrupar algunas de sus acciones, que tiene muy pocas acciones en su portafolio, con el cual logra vencer constantemente al mercado. Entonces Thermo Fisher, esta empresa que entendemos tiene un gran posicionamiento, no hay muchas empresas que puedan producir la cantidad y calidad de instrumentos con el precio que Thermo Fisher los produce, porque ellos pueden ir adquiriendo constantemente distintas empresas pequeñas para agregarlas a la familia de productos que ellos ofrecen. Además de esto, agregó una posición que se parece a su estilo antiguo y es General Electric. Ahora, General Electric, yo ya lo había mencionado en el trimestre anterior, él la agregó el trimestre anterior. Lo raro es que ahora hace la segunda posición más grande de su portafolio. Y por lo que yo entiendo, esta empresa que produce refrigeradores, lavadoras, muchos electrodomésticos, no es nada del estilo del que él lleva invirtiendo los últimos 10 años. Entonces yo cuestionaba esta posición, pensaba que era algo especulativo, que era una inversión en value que estaba identificando, pero me doy cuenta que puede ser algo más que eso, porque está armando una posición muy grande con un 13.59% de su portafolio en General Electric. Algo muy raro para Chris Hohn y bastante increíble. Entonces puede ser que intente yo en lo personal analizar la situación más a fondo, específicamente leer los reportes anuales de General Electric, a ver si encuentro algo que me diga que es atractivo y vale la pena únicamente porque es Chris Hohn quien la está adquiriendo. Y claro, no voy a ir a copiarlo, pero claro que me permite ir a analizar su posición para ver si encuentro algo de valor.
que por otra parte las posiciones que tiene en su portafolio son por ejemplo Google y Microsoft. Google es una empresa que por 2 trimestres seguidos ha reducido su posición. Después de que se recuperaron las acciones de Google, Chris Hohn ha iniciado a recortar constantemente la posición. Ahora es aproximadamente un 6.6% de su portafolio, cuando anteriormente llegó a ser la posición más grande de su portafolio. Inclusive, él mandó una carta a los directivos de Google y la hizo pública, pidiendo que bajaran la cantidad que se da en premios en acciones y que despidieran personal, mucho más personal del que despidieron. Chris Hohn fue bastante tajante y dijo que él tenía una gran posición en la empresa y que él consideraba ridículo la manera en la que se había sobrecontratado, que en parte muchos superinversionistas y inversionistas comunes, como yo, estoy de acuerdo con esa carta que él mandó. Me parecía muy importante que lo hiciera. Ahora, también tiene Microsoft en su portafolio con un 11.98% de su portafolio, y entre estas dos empresas, Microsoft y Google, dos gigantes tecnológicas, tiene un 18% o un 18.6% de su portafolio, que también Microsoft la reduce un poco en su portafolio. Pero ahora sí hablemos acerca del resto de posiciones principales. Y su posición número 1, la posición más grande que tiene su portafolio, y aquí entendemos eso de empresas que cobran por sus servicios, por su posicionamiento en distintas industrias, es Canadian National Railway. Y es que esta empresa ferroviaria no puede tener muchos competidores porque no pueden ir a construir un ferrocarril al lado del que ya tienen ellos. Entonces, con este posicionamiento pueden cobrar por servicios, han estado luchando por ser mucho más eficientes. Es una industria que se ha convertido, lo ha dicho Warren Buffett, en una industria con muy pocos y muy grandes competidores, los cuales ya tienen algo de poder de precios. Entonces, su posición número 1 es una posición fácil de entender, una empresa en la que los trenes transportan bienes. Su posición número 3 también es una empresa ferroviaria, Canadian Pacific, y en Canadian National Railway tiene un 14.7% del portafolio. Además, en Canadian Pacific tiene un 13.4%. Entonces, en dos empresas gigantes ferroviarias tiene más de 28% de su portafolio. Entendemos que no diversifica mucho y que se centra en industrias que él entiende y que además tienen posicionamientos importantes donde es claro el moat que estas empresas generan. Por otra parte, en su posición número 4 tiene a Visa. Visa es una empresa que ya he mencionado muchas veces en el canal. Son las empresas que vemos constantemente en las tarjetas de crédito. Sí, Visa y Mastercard, dos competidores muy similares. Y no hace falta explicar mucho acerca de esta posición, ya que ya he hablado mucho de Visa. Y Visa es un 12.55% de su portafolio. Entonces ya empezamos a ver que diversifica muy poco. En empresas ferroviarias tiene más de 28% del portafolio. En General Electric, 14% del portafolio. En Visa, más de 12% de su portafolio. Y pasemos a hablar acerca de dos empresas que también están en muchos portafolios de superinversionistas, muy fáciles de entender y que muchos conocieron por películas como The Big Short, del que se trata acerca del colapso mobiliario en 2008 y 2009, y son las calificadoras. S&P Global, una empresa que también he mencionado en el canal, y Moody's Corporation. Entre estas dos empresas, en S&P Global tiene más de 11.11% de su portafolio, y en Moody's Corporation tiene aproximadamente un 10.87% de su portafolio. Por lo cual, en calificadoras tiene un 22% del portafolio. Únicamente, si sumamos la posición en empresas de ferrocarriles o en empresas ferroviarias y la posición que tiene en empresas calificadoras, junta un 50% de su portafolio. Y empezamos a ver, o entendemos por completo, que la diversificación para Chris Hohn no es muy necesaria cuando inviertes en empresas gigantes que tienen moats enormes y que además pueden constantemente cobrar por sus servicios, subir los precios por sus servicios y que no requieren de una excelente administración porque son empresas fáciles de administrar, aunque sí, claro que necesitas tener una buena administración en las empresas ferroviarias para poder ser eficientes, ya que como ha explicado Warren Buffett, ya que él tiene una empresa ferroviaria en Estados Unidos, ha dicho que tiene muchas partes que se mueven y que tienes que saber manejar tanto al personal como a las entidades públicas con las cuales te tienes que relacionar. Bueno, podemos pasar ahora sí, después de haber abordado este portafolio tan sencillo, tan fácil de entender, tan replicable de Chris Hohn, pasemos a hablar acerca de Terry Smith.
que Terry Smith constantemente hace pequeños movimientos y en parte es porque aportan y retiran capital de sus fondos. Eso es algo bastante entendible, pero en general lo que más me gusta de Terry Smith es que la esencia de su portafolio y las piezas fundamentales de su portafolio rara vez se mueven o se mueven muy poco. No suele hacer cambios muy importantes y cuando los hace, porque tiene un fondo de inversión, él los comunica constantemente y da las explicaciones de por qué hace distintos movimientos, algo que a nosotros como inversionistas nos sirve bastante y es por eso que hablo tanto de Terry Smith, porque es un gran profesor, es una persona que explica bastante bien, no solamente por qué adquiere posiciones, sino también por qué las vende y es algo que no muchos hacen o que más bien muy pocos hacen. Y una de las posiciones que vendió justo antes de que se comenzaran a recuperar las acciones fue Amazon. Para mí un error, ya habíamos hablado de este tema, yo sé que hablo mucho de Terry Smith, pero ahora podemos ver el resto de su portafolio y vemos que mantiene esencia. ¿Cuáles son las 3 reglas de Terry Smith? Sus 3 reglas de inversión es comprar buenos negocios, no sobrepagar por ellos y de tercera regla es no hacer nada. Él cree que lo más valioso para un inversionista es tener la capacidad de no hacer nada, de permitir que las acciones, que las empresas en las que invertamos se desarrollen por sí solas a lo largo del tiempo. Y esto lo podemos ver reflejado con su posición número 1, que sigue siendo Microsoft. Microsoft nunca fue una posición tan grande, él tenía aproximadamente un 6% del portafolio en Microsoft. Para la empresa, mientras se fue desarrollando, fue creciendo y llegó a ser a lo que es ahora un 12.88% del portafolio. Entonces, una posición que para él se ha más de duplicado por completo, además de que en el portafolio ya es más del doble de lo que él inicialmente la tenía. Es una empresa que le permite estar tranquilo, nos lo ha compartido, una empresa en la cual él confía y lo demuestra dejándola con el tamaño y dejándola desarrollarse por sí sola sin tener que tocar mucho esa posición. Y de segunda posición, una posición bastante más pequeña, con un 7% del portafolio, tiene a Stryker Corp. Que Stryker Corporation es una empresa en la cual muchos de ustedes la podrán conocer y la podrán haber visto sin darse cuenta en distintos hospitales. Muchas de las camas de hospitales que ustedes podrán haber visto en casi cualquier lugar del mundo tienen la marca de Stryker Corp. Entre otros instrumentos para hospitales como las grúas, que a lo mejor las han visto para levantar pacientes, para recostar pacientes. Entonces Stryker Corp tiene un posicionamiento muy interesante, muy distinto al de, por ejemplo, la empresa que está adquiriendo Criscon, que es Thermo Fisher, pero vemos que en ese segmento hay pocos competidores. Sí, instrumentos médicos, empresas muy grandes, posicionadas internacionalmente, que se reconoce la calidad de sus productos, que están certificadas, no son tantas. Entonces entendemos que estas empresas pueden cobrar una especie de sobreprecio, por decirlo así, por la calidad de los productos y la confianza que tienen, además de que los hospitales no van a ir a comprar distintas marcas de camas, a ir a negociar precios, ya que quieren comprar todo en paquete y estas empresas están ahí listas para poder llegar al punto en el que ellos están y ofrecerles precios atractivos, llamémoslo así, en un conjunto de productos, no solamente en un instrumento, sino en un conjunto grande de productos. Y es por eso que estas empresas tienen ese poder de negociación, esa capacidad para cobrar un valor agregado, llamémoslo de esa manera. Por otra parte, en su posición número 3 tiene a Meta, una empresa que en los últimos trimestres se mencionó algo decepcionado cuando se le entrevistaba y se le preguntaba acerca de la administración, de lo que pensaba que estaba pasando, pero hablaba de los activos, hablaba de los fundamentales. Decía que gracias a los fundamentales de Meta, él iba a permitir que la posición se desarrollara. Y es actualmente un 6.81% de su portafolio, que sí fue una posición mucho más pequeña por todo lo que cayó, pero ya se ha estado recuperando, ya está por encima de los $300. ¿Y qué hizo Terry Smith? Fue aguantar, esperar, mantuvo la posición, hizo su análisis inicial, reiteró los fundamentales cuando todo estaba mal y simplemente esperó. Mismo caso sucede empresa tras empresa en la que él invierte, en algunas ocasiones toma el error y vende la posición, como por ejemplo una empresa que en mi opinión no fue un error, Amazon, pero tomó la decisión de vender esa posición. Por otra parte, sigue teniendo 6.47% en Philip Morris, tiene más de un 5%, casi un 5.6% de su portafolio en Visa. Visa, una de las empresas que más vemos repetidas en portafolios de super inversionistas. Y claro, yo normalmente, o me gusta mucho hablar acerca de super inversionistas que concentran su capital en pocas empresas. No es claramente el caso de Terry Smith. Terry Smith tiene muchas más empresas,
lo que nos permite aprender más, ver más movimientos, entender qué es lo que está haciendo, cómo estructura su portafolio. Pero para mí ver la concentración de portafolios de superinversionistas es también muy útil porque nos ayuda a entender la convicción que tienes que tener y el nivel de certeza en tus análisis fundamentales para poder invertir tanto capital de tu portafolio en una sola empresa o en un grupo pequeño o reducido de empresas. Cosa que no pasa igual con Terry Smith y vemos que sí compra y vende posiciones, aunque mantiene la esencia de su portafolio y el grueso de su portafolio sigue teniendo esa misma estructura trimestre tras trimestre. Otras posiciones que tiene en su portafolio son, por ejemplo, Pepsi, Procter & Gamble, a la cual él le agregó bastante, es aproximadamente un 3% de su portafolio, y además podemos ver que todavía tiene la posición en Google, con lo cual puedo concluir en que no siempre vamos a entender todos los movimientos de los superinversionistas. Por ejemplo, General Electric y Chris Huhn no van muy de la mano de acuerdo al resto de movimientos que ha hecho los últimos años, de acuerdo a la estrategia de inversión que él ha compartido, que tiene. También es una persona que rara vez acepta entrevistas, que no se ve mucho en público, que pocos han escuchado de él. Es más que nada popular porque parte de la cuota de administración que él cobra la dona a niños. Entonces es una persona bastante famosa que podríamos decir está en las sombras, aunque también mandó una carta pública a Google que lo pone por un tiempo en el centro de los reflectores. Y también podemos ver errores de superinversionistas. Por ejemplo, Terry Smith vender a Amazon justo antes de que comenzase a recuperarse la acción, pues fue un gran error y podrá admitirlo en la siguiente entrevista que se le haga o podrá no hacerlo. El punto es que se equivocó al vender Amazon tan pronto. La tuvo muy pocos trimestres cuando su tercera regla es no hacer nada, permitir que las empresas se desarrollen. Pero bueno, prefirió concentrar más ese capital y también, como a veces las personas retiran capital de su portafolio, tiene que tomar decisiones. Puede ser que esa haya sido la decisión que tomó en ese momento. Todavía no sabemos la explicación de por qué hizo ese movimiento, pero es muy seguro que nos la va a explicar porque en sus reportes cada medio año se le entrevista y él contesta las preguntas que le hacen los inversionistas. Estoy seguro que esta va a ser una de interés. Entonces, inversionistas, quiero recordarles una vez más el cupón de descuento del curso. El link está en la descripción y lo digo emocionado porque estos últimos días que he estado mencionando el cupón del curso, ya muchos de ustedes han aprovechado el descuento y muchos otros me han mandado mensaje y me han dicho que el curso debería de valer mucho más, que están muy agradecidos y que ya habían tomado el curso anteriormente. Pero recuerden, acabo de remodelar el curso hace un par de meses, entonces vayan y aprovechen las lecciones remodeladas. Inversionistas, ahora sí. Hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.